y me dieron la oportunidad y fue bonita porque, como te digo, fue la primera novela. Flor María Palomeque. Flor María Palomeque, que me dio la oportunidad, que ella peleó, habló con el director general de aquel entonces para que me pongan ahí, ¿no? Entonces ella confió mucho en mi trabajo. Igual Roberto dijo, no, porque es muy complicado. Golpeé 20 veces la puerta de todos los canales y 20 veces me la cerraron. Estuvo mucha gente reaza a no ponerme ahí, tanto los gerentes como el director general, pero a través de ellos creyeron en mí, me dieron esa oportunidad. Y me dice, oye, ¿te gustaría trabajar haciendo asistente de vestuario? Y yo dije, sí. Y vamos, yo no sabía ni vestirme, nada, vamos. Y él me dio la oportunidad de trabajar ahí, pero era sin pago. Guardia, sí, es que vengo. Y el guardia se portó gato y me dijo, ya, pasa, flaco, y pregunta ya. Y fui a preguntar. Y la chica me dice, sí, creo que están queriendo gente. No tengo nada de experiencia. Yo había trabajado en restaurantes, lavando platos, sirviendo gente y todo eso, no tenía experiencia. Y a veces yo no llevaba dinero para comprarme y me aguantaba la comida, o sea, el hambre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro segmento más de Cuando las luces se apagan. Y el día de hoy me encuentro con un mega ser humano, un mega hombre que siempre arma sus proyectos y sobre todo sobresale en su trabajo. Tengo el placer de presentar a nada más y nada menos que al mejor de todo, al mejor productor, a la mejor mente, mejor dicho, a Guillermo Uska. Hola, ¿qué fue? ¿Cómo están? Nada, contento aquí, Ariel, por la invitación que me has hecho. He viajado un poquito de Guayaquil acá a Milagro, pero estoy aquí, llegué puntual. Bueno, un poquito tarde, pero llegué. Y nada, vamos a tener una conversación, hablar un poco de mi trayectoria, de lo que hemos hecho y cómo es el mundo de la televisión, el trascámara del mundo de la televisión, que eso es lo más importante. Soy Luis Guillermo Uska y gracias por la invitación, Ariel. Correcto, no, muchas gracias a ti por asistir, más que todo, por estar aquí presente, y sobre todo me gustaría saber cómo nace ese talento, ese hombre enfocado en sacar megas producciones acá en el Ecuador, con algunas series como Tres Familias. Me gustaría saber cómo nace Guillermo Uska en las producciones. A ver, cuando era pequeño siempre veía mucha televisión. Me encantaba el mundo de la televisión, la veía y no sabía cómo se hacía eso. Y creo que desde muy pequeño tuve ese bichito por el cine, por la televisión. Pero, por ejemplo, yo veía una novela y las novelas que daban siempre duraban 1 hora. Y yo decía, ay, qué bacán ese trabajo. Haces en 1 hora y ya te vas a tu casa. ¿Y qué haces todo el día? Era mi forma de pensar porque era niño. O las películas que veías y decías, wow, ¿cómo lo hacen? Y cuando era pequeño, después cuando ya fui creciendo quería saber cómo era realmente que grababas si lo hacías. Pero antes de esto yo me gustaba la actuación, quería ser actor. Entonces, pero era tan malo actuando. Hay cosas que a veces uno hay que decir para qué es bueno y para qué no. Entonces yo quería ser actor, quería bailar, cantar y ser famoso. Pero no, la actuación no era para mí. Entonces entré a cursos de actuación en algunos talleres que hubo, como el Centro de Arte, la Casa de Cultura. Tenía que 16 años, yo solito iba porque me daba un poco de vergüenza, que me digan, vas a ser actor y todo eso, no va a funcionar, me daba vergüenza. Iba solo sin que mi familia se entere o mi madre se entere que me metía a esos cursos de actuación y yo los pagaba. Pero veía que no era bueno, no sabía que no era bueno actuando, tal vez porque no tenía una buena dirección, una buena guía, no en aquel entonces con aquellos profesores. Entonces decidí salir. De hecho, en el Centro de Arte, cuando entré a estudiar, que fue en el 2000 o 1999, hice obras, pero tenía que pagar y no había el dinero para seguir pagando y tuve que retirarme. Y me dolió. ¿Qué tipo de obras? Romeo y Julieta. Ya. Sí, en aquel entonces era en el Centro de Arte, que era con Alejandro Pinto. Entonces nosotros los alumnos teníamos que presentar obras, Melody Hambre, Romeo y Julieta. Pero no es que hice de Romeo, ¿no? Por si acaso. Pero, ¿qué tipo de obras te marcó en su momento cuando comenzaste en este mundo de la actuación también, no? Se podría decir que Romeo y Julieta, porque era una obra muy grande, donde se montaba una obra grande y era chévere porque habían como 30 actores en escena, yo hacía de extra, de bailarín, caminaba para acá, caminaba para allá, entonces eso me gustó el mundo del teatro.
Pero para esto, inicialmente yo quería ya entrar a la televisión, estaba buscando entrar a la televisión, pero no sabía cómo. No sabía cómo porque para esto se necesita tener gente que trabaje en el medio, conocidos. Entonces, para mí era muy difícil porque no conocía a nadie. Yo venía de otro mundo, no del mundo de la actuación. Y entonces, cuando no podía pagar mis cursos de actuación en el Centro de Arte, llegó un momento que tuve que ya retirarme. Decir, sabes que ya no puedo seguir aquí en esto. Y me retiré. ¿Cómo lo pagaba? O sea, ¿cómo sustentaba? ¿Cómo hacía para poder sustentar ese pago? Bueno, cuando yo hace muchos siglos atrás trabajé en una fuente de soda, en un restaurante, fuente de soda, limpiaba casas, tenía que 16, 17 años y eso me ayudaba para yo poder pagar. Entonces, de hecho, en una fuente de soda aprendí a hacer sándwiches batidos, jugos, queso de leche, mayonesa y me ayudó muchísimo eso. Y con eso yo podía pagar. Pero llegaba un momento que no podía pagar. Por ejemplo, una anécdota cuando iba al Centro de Arte y estaba Roberto Manrique, me acuerdo en aquel entonces, estudiando. No sé si ella era famoso, creo que era conocido, había hecho algo de animación. Y tú veías que ellos entraban con su lonchera y comían, porque tú ibas temprano a las 8 de la mañana y salías a las 4 de la tarde. Y a veces yo no llevaba dinero para comprarme y me aguantaba la comida, o sea, el hambre, que no comía, me aguantaba hasta las 4 de la tarde para llegar a la casa, porque tenía solamente para el bus. La gastritis, ¿nunca le dio gastritis? Después me dio gastritis. Pero bueno, fue un sacrificio. Entonces, pero me ayudó mucho en meterme a ese curso para aprender actuación, porque después ya tuve que trabajar con actores y dirigir actores. Entonces, un poco así empezó mi mundo en el mundo del arte y también en la televisión, que ya fue chistoso. Porque en la televisión yo sabía que habían los canales como en aquel entonces Coavisa, CiTV, que ya desapareció. ¿Cuál más era? ITC. Pero si te ven aquel entonces, en el 98, 97, estaban haciendo muchas producciones, muchas cosas interesantes, porque era un canal nuevo. Y Ecuavisa también tenía un ranking de hacer novelas y cosas. En aquel entonces Ecuavisa hacía muchas cosas chéveres, interesantes, producciones, que de hecho había una producción que se llamaba Centauro Producción, una coproducción colombiana, con Ecuavisa, que se llamaba Centauro Producciones. Hicieron unas novelas acá con Lady Noriega. De hecho traían actores de Colombia y lo hacían acá. Interesante, chévere. Sí, lo hacían acá. Yo no estaba ahí entonces porque ni siquiera conocía a nadie, pero veía en televisión y decía, wow. Si tú ves las producciones de Ecuavisa de aquel entonces, 97, 98 y muchos años más atrás, eran increíbles, súper chéveres. ¿Qué novelas le había marcado en su momento? O sea, que dijo, wow, esta novela de Ecuavisa me impactó. Más que, bueno, novelas, no me acuerdo mucho porque como trabajaba no veía mucho, pero habían series, por ejemplo, como Mis Adorables Entrenados. Una serie que impactó, incluso yo que soy una generación muy antigua, o sea, muy reciente, o sea, yo sí me veía esa serie, y, o sea, si mal recuerdo fue en el 2000, que hasta en el 2000, 2001, por ahí la pasaban en la televisión. Claro, habían esas series, por ejemplo, Mis Adorables Entrenados, que después tuve la oportunidad de trabajar con uno de los actores que yo respeto, admiro y creo que es uno de los mejores para mí, de los actores ecuatorianos que tenemos, como es Andrés Garzón. Un ser humano sencillo, talentoso, linda gente con el cual me gusta trabajar. Veía Mis Adorables Entrenados, me gustaba. Veía otra serie que se llamaba Tal para Cual, que era increíble, buenísima, que era con Azucena. Tal vez tú no te acuerdas porque es joven, no, pero Mora. Ella Azucena Mora. Sí, claro, por eso le digo. Sí, Azucena Mora, Prisca Bustamante y Mimo Cava. Los tres, era una serie increíble. Y después novelas, hubo novelas como, hubo series. ¿Qué novela va a haber de aquel entonces que me acuerde? Te mentiría. Dulce Tormento, que es una novela viejísima, pero hubo novelas que se hicieron en Centauro Producciones con muy buena calidad. Entonces empecé a coger el gustito del bicho, pero no sabía a quién pedir ayuda, a quién decir, oye, recomiéndame. Claro, y aparte también era Manzana 12, ¿se acuerda que sacaron? Esa fue en canal, en CiTV. CiTV, ¿no? Sí, Manzana correcto, 12. sí. Claro, es que por eso, mira, en aquel entonces vino CiTV, que era un canal nuevo. Y comenzó a emprender con y muchas empezó, cosas. Exacto, empezaron a hacer muchas cosas, hacían muchas cosas. De hecho, ahí salieron muchos actores que salieron de Ecuavisa, se fueron para allá a trabajar, porque hicieron Manzana 12, hicieron Familia Puertas Adentro,
Iguana Legal, muchas cosas. Y de ahí salieron algunos talentos, sobre todo. Muchísimos. Si mal recuerdo, y yo siempre reconozco también que también es un buen talento David Reynoso. Claro, Salió David. como el chinito. Yo vi en un podcast anterior, bueno, antes de venir acá yo... No habías nacido, creo, todavía. No, pero veía en una entrevista de él que decía que él, de la nada, por chiripiorca, así como que dicen, él entró a ese papel. Entonces como que, bueno, dijo, fue como extra, comenzó a hacer el chinito y poco a poco hasta que se quedó. Creo que él ya tenía un programa antes que se llamaba Sí. Agua Mojada, que era con Jorge Toledo, porque ellos son muy amigos. Y obviamente, si te llaman, tú tienes un trabajo y te llaman para otro y tienes tiempo, hay que hacerlo. Tú sabes que... Y creo que fue eso, no te mentiría, no sé mucho la historia, pero ya él tenía un programa que se llamaba Agua Mojada, lo llaman para este personaje, lo hace y pega, que era un programa chévere que ya no veo que hay, porque yo me acuerdo en mi época había programas como Xuxa, Nubeluz, Xiaomi, Manzana 12, esos programas que eran infantiles que Claro. gustaban a los niños de aquel entonces. Ya no veo programas, pero David salió de ahí y salieron muchos actores más de Miriam Murillo, que ya era una actriz de teatro, pero que hacía cosas. Estaba la afinada Amparito Guillén, que tenía muchas cosas que había hecho en Ecuavisa, y había hecho muchas cosas, y de ahí fue a CTV. Entonces tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, a cada uno de ellos. Pero volviendo a lo mío, Correcto. empecé, entonces me gustó el bichito de la televisión, pero no sabía a quién acudir, que es difícil. Cuando tú no sabes a quién acudir, a quién pedir ayuda, que te guíe, ¿no? Entonces complicado, y fue muy complicado. Golpeé 20 veces la puerta de todos los canales y 20 veces me la cerraron. Me imagino que le decían, no nos llame, nosotros la llamamos. La típica de todo ecuatoriano, ¿no? Sí, casi sí, pero no, ni siquiera me decían eso. Lo primero que me pregunté, me acuerdo una vez que fui a Ecuavisa, que habrá sido en el 96, fui a Ecuavisa y en el Alberto Borges, que queda en el centro, y estaba el guardia y había una secretaria, se hacían producciones como la que te digo, Dulce Tormento, esas producciones que tú dices, wow, yo decía, quiero entrar a trabajar ahí. Pero le pregunté, oiga, ¿con quién puedo hablar? Y me acuerdo que salió un productor, no me acuerdo el nombre del productor, creo que ya no vive acá. Y lo primero que me preguntó, que es válido, me dice, ¿tú sabes editar? Y yo, no. ¿Sabes hacer, trabajar en Excel? Excel, que creo que ya no existe, no sé. No, las hojas de Excel. Ajá, Sí, si sí. todavía existe, bueno, ya, porque ahí tú hacías las pautas. ¿Qué son Ya. pautas? Pautas de grabación, poner las escenas, la Ah, ok. hora, los personajes, cómo van, armar eso de ahí. Yo le decía, no. Entonces me decía, pero tú no sabes hacer nada. No, porque yo no estaba en ese mundo, no Ya. sabía hacerlo. Me dijo, ok, chévere, y nunca me llamaron. Y así Ya. poco a poco golpeé y nunca me llamaron. Hasta que un día había un señor que se llamaba Patricio Pareja, no, Patricio Pareja no, Patricio Moreno, perdón, Patricio Moreno, excelente actor. Y él estaba encargado, estaban haciendo un piloto que se llamaba Las locas aventuras de dos niños en Navidad. Y necesitaban extra, necesitaban pandillero. No sé por qué a mí me llamaban como pandillero, no lo sé, cuando pudo haber sido galán de alguna novela o de alguna serie. Pero bueno, ya los dejo ahí a ustedes. Siempre me llamaban para pandillero, como extra. Por esta cara. Entonces, la fisionomía también uno de joven también, sí, flaquito, mi era flaquita, chupadita, claro, flaquito. iba a decir flaquito, canelita. Claro, ese este pandillero. Era pandillero, pues, ¿no? Porque antes un galán de telenovelas no iba a ser un morenito, un canelita, No. era todo estereotizado, eran blancos, ojos Rubio, azules. exacto, y aquí en Ecuador no hay eso. Chuta, pues, no había, pues a lo mucho iban a sacar No a Manaví, hay. pues. No hay, pero rarísimo. Pero bueno, eso es el estándar que busca. Entonces, este señor me ponen como extras, me cogen, yo chévere, no tenía ropa de pandillero, presté a alguien, esta ropa que me prestó apestaba y yo empecé a apestar porque me la prestaron y porque te pedían, lleva tu ropa, que esto, y en las dos locas, así se llamaba, Dos locas aventuras de un niño en Navidad, que eran dos gemelos, y participé como extra. Entonces ahí conocí gente. Y para esto yo trabajaba, al mismo tiempo trabajaba en un restaurante que era Fuente de Soda, pedí permiso y fui a grabar. Nunca le dije para dónde iba, pero el permiso que pedí y fui. Y ahí conocí gente. Y había un señor que se llamaba Patricio Pareja, Patricio Moreno, Ya. y me dice, oye, ¿te gustaría trabajar haciendo asistente de vestuario? Y yo dije, sí. Y vamos, yo no sabía ni vestirme, nada, vamos. Y él me dio la oportunidad de trabajar ahí, pero era sin pago. No había pago, no había nada. Y yo dije, qué chulo. Y tuve que renunciar donde estaba. ¿Y ahora dónde entra la plata? Renuncié, pero ahí aprendí, conocí más gente. Fue la forma de entrar.
¿Y cómo hacía para, bueno, ya había renunciado, pero cómo hacía con los transportes? O sea, más que sea le decía, ¿sabes qué? Reconóceme la comida. Y es que cuando alguien te dice algo, Ya, por eso a mí me gusta cuando, si tú me dices a mí, Guillermo, mira, ayúdame con una grabación, pero no te voy a pagar. Y ya. yo te diré, bueno, sí y no. Te diré, sí, ok, te voy a apoyar. Pero tú ya me dijiste, no te voy a pagar nada. No te voy a pagar transporte, no te voy a dar comida, no te voy a dar nada. Y yo ya sé a lo que voy. ¿Se me entiende? Entonces, cuando tú ya sabes a lo que vas, tú no tienes derecho a reclamar, porque tú ya fuiste claro conmigo. Cuando tú me dices, no, yo te voy a pagar, te voy a hacer esto, ahí es otra cosa. Ahí sí empiezo a molestarme porque me estás ofreciendo. Si yo te ofrezco algo es porque te voy a cumplir. Y cuando esta persona me dijo esto, yo sabía que no iba a ser. Entonces yo tenía que pensar, ver cómo hago. Y ahí empecé a conocer gente y ahí empezaron a ver mi trabajo y como vestuario. Empecé a hacer vestuario, servía agua, cargaba cables, me molestaban con eso de que hoy anda a ver un líquido del boom, del No, croma, del croma. del croma, y yo corría a verlo y preguntaba a todo el mundo y después regresaba y se cagaban de risa. Todos pagábamos por eso, pero yo creo que ahora ya no se hace eso. No sé cuál será la broma que hagan ahora. No, pero sí es muy interesante esa broma porque, bueno, para las personas que hacen, bueno, producción o que hacen actuación, saben lo que es un croma. El croma ahora, pero antes no, no sabían. antes nadie sabe. Claro. Es que ahora la gente ya está más familiarizada con todo eso, que el boom, que el croma, que... Pero hace 25 años atrás no había eso, solamente sabían las personas que trabajaban en un canal de televisión. Ahora todo el mundo ya maneja un celular, ya saben de iluminación, ya saben de un croma, ya saben de un micrófono, ya saben del boom. O sea, ya todo el mundo sabe. O sea, que ahora te hagan una broma así es porque ya no estás metido en nada. Pero antes me hacían esa broma, pero así empecé en aquel entonces y hasta que, mira, se hizo esto, que era esta serie que fue en el 96. Después ya se hizo el piloto de la vida real, no sé si tú te acuerdas. Correcto. Ya había el piloto de la vida real y también me llamaron ahí para hacer, hice vestuario tampoco sin pago para el piloto. ¿Y el piloto cuál era el piloto que hicimos? Ay, no me acuerdo si era algo de Wendy, que era un travesti de aquel entonces que lo asesinaban y se hizo el piloto y yo fui y yo encantado de la vida, yo era feliz porque era lo que me gustaba. Salíamos 2 de la mañana, 12 de la noche, y a esa hora me iba a mi casa. Y en su momento, ¿en qué parte de Guayaquil vivía? Vivía en aquel entonces en Guayaquil, por el centro. Pero por el centro, ¿por qué sector? Vicente Rocafuerte, el Vicente Rocafuerte de Ya, Guayaquil. pero ¿esa casa era de su mamá o de sus familiares? Alquilábamos. Alquilado. Sí, Bueno, alquilado. chuta, entonces. Entonces yo iba para allá y salía a esa hora y iba caminando. Pero No era antes, peligroso. claro, antes. En aquel entonces no era peligroso, podías caminar tranquilo. Lo que era peligroso, a mí en este caso me da miedo cuando era oscuro que aparezca un fantasma. Que no sé si existen, pero bueno, eso me da un poco Es que de claro, miedo. como decía que no trabajaba, no tenía nada que le vayan a estar robando, entonces usted lo único que decía, róbame, aquí está. No había celulares. Y aparte no, y aparte también antes la delincuencia era más tranquila, no era tan, Sí. tan de frente como ahora. Sí, antes creo que tenían códigos, tenían muchos códigos, o sea, como que por ejemplo, no lastimes a un niño, no lastimes a una señora que va con un niño, y ahora eso ya no hay esos códigos que habían entre estas personas, pero bueno, eso es otro punto que no nos toca a nosotros. Y ahí empecé, se hizo la vida real el piloto, y trabajé en el piloto como vestuario, servía agua, yo, mira, por aprender hacía de todo, aprendía de todo, y conocí gente. Y así empecé en el mundo de la televisión, sin sueldo, porque en aquel entonces no te dan sueldo. Y cuando ya me pagaban con vale de caja. Ya no se usa Vale, eso. que- Claro. eso es- bueno, Era que como una... como un De ay, hecho decía vale de caja Mm. y te ponían que el valor, el nombre, y te ponían por si te puedo... A ver, eso no era dólares, era sucres. Te pago Vale. 10 sucres, 20 sucres. No. Y la firma, lo único que Y la importaba, firma, y eso le servían a ellos. No sé cómo manejaban allá, porque ahí no había mucho control de todas esas, no llevan las cuentas. Entonces a mí me pagaban así. Y me pagaban así cuando trabajaba como extra. Ya. Pero de ahí no. Pero aprendí a hacer vestuario, a llevar las continuidades, y eso me sirvió mucho, servir el agua, cargar cable, y me sirvió mucho. Termina esto de Coavisa, que pensé que me iba a quedar ahí, y no me quedé, y me dijeron, bueno, chao, gracias. Y para esto ya había conocido a otras personas que se habían ido a CITV. Y cuando voy a CITV, conocí a un libretista que es muy, muy, muy bueno. Ha hecho obras como, por ejemplo, El Cholito, de la vida real, escribió mucho de la vida real, muchas cosas.
se llama Cristian Cortés, de hecho es profesor creo que en la Católica, ha escrito libros y va, buenísimo. Lo conocí y sé que él había ido a trabajar para allá y me entero que él estaba trabajando allá en CITV. Cuando me quedo sin nada en Coavisa, voy y le digo, no me acuerdo si lo llamé, creo que no había celulares, pero creo que le llamé a su casa, no me acuerdo cómo fue. Y me dice, ya, lleva la carpeta tuya para allá a Coavisa, a CITV. Y efectivamente llevo. Ah, miento, tengo una anécdota, estas son anécdotas, pero no hay. Que, si quieren lo meten en el corte, pero es una anécdota que cuando yo estaba buscando trabajo, también voy a CITV y no tenía experiencia todavía. Entonces voy y para esto había el guardia, pasabas el guardia, del guardia tenías que pasar la garita, todo eso, ibas a recepción y en recepción te recibía otra persona, una chica muy guapa, añadita muy guapa, te recibía en recepción, porque la imagen de toda empresa siempre es la recepcionista. La chica. Claro, la chica o el chico, los dos tienen que tener presencia, educación, bla, bla, bla. Entonces, logro pasar el guardia, sí, es que vengo, y el guardia creo que se portó dato y me dijo, ya, pasa, flaco, y pregunta ya. Y fui a preguntar. Y la chica me dice, sí, sí, creo que están queriendo gente, y no tienes nada de experiencia. Yo había trabajado en restaurantes, lavando platos, sirviendo gente y todo eso, no tenía experiencia. Entonces me dice, sí creo que necesitan a alguien. Y sube un productor joven, más joven que yo, pero ya era productor. La diferencia de él es que él estaba estudiando producción. Y creo que estaba estudiando en el Ipson o el ITV, el Ipsu. Y ya estaba trabajando ahí como productor. ¡Wow! Creo que habrá tenido 21 años, 21 o 22 años. Entonces ya estaba trabajando como productor. Y me dice, sí, déjame llamarlo, lo llama, se llama Darwin Robles, que ahora somos super panas. Lo llama, dice, viene y me dice, oye, sé que estás buscando trabajo, estamos buscando panzantes, ¿te interesaría? Sí. Y me dice, ¿qué sabes hacer? Lo típico. Y yo, de verdad que te lo juro que soy honesto, me gusta hablar con la verdad, pero también aprendí que hay ciertas cosas que no debes decir sí o no en ciertos términos. Entonces me dice, ¿sabes editar? No. ¿Sabes de verdad? No. ¿Sabes de esto? No. Todo no, no, no. Y me dijo, ok, yo te llamo. Y nunca me llamó. Ese fue el típico que yo escuché, no te llamo. Y de hecho, tiempo atrás ya nos conocimos y yo siempre le reclamo. Digo, nunca me llamaste para trabajar. No me acuerdo. Digo, yo sí me acuerdo porque tú te acuerdas. Claro, obviamente. El que te dicen no se acuerda, pero yo siempre me acuerdo. Digo, ¿qué mercado? Y mira, somos amigos ahora y él de hecho estuvo trabajando en Estados Unidos y haciendo cosas muy interesantes. Es productor y director. Y ahora que después que cuando ya comenzó en ITV, Canal 1 en su momento, CITV, pasó de Coavisa a CITV, ¿cómo fue ese impacto? Porque me comentaba que había terminado lo que era Caso de la Vida Real y después volvió... El piloto. No, el piloto. No es Caso de la Vida Real. De la vida real se llama. Ya. De la vida real. Correcto. Y al pasar al piloto que iba a ser en CITV, ¿cómo fue? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en su momento? Bien, eso fue en el 99. Para esto CITV ya era un canal que se había posicionado en el Ecuador. No sé si en el Ecuador, pero en Guayaquil estaba muy fuerte. Y hacían muchas cosas chéveres, ¿no? Voy otra vez a pedir, ya salgo de Coavisa, llamo a este amigo que estaba trabajando allá, es libretista y que escribía para todos los programas. Voy allá, llevo mi carpetita, ya tenía experiencia, ya había hecho vestuario, o sea, ya tenía como mi pequeño currículum. Entonces lo llevo para allá y hago lo mismo, vengo a pedir trabajo, llevo lo mismo, el guardia me deja pasar, me recibe un chico que está en recepción y le digo, no miento, me recibe una chica que se llamaba Sonia, que era la secretaria del gerente general de esto. Me recibe y ella era súper amiga del libretista. Entonces yo dije, digo, oiga amigo, vengo a dejar mi carpeta de trabajo y me dice, ¿y tienes experiencia? Digo, sí, he hecho algunas cosas. Ok, me coge la carpeta, yo no le mencioné a mi amigo y ya veía esa carpeta que iba así, al tacho de la basura. Y yo ya la veía, en realidad no iba al tacho de la basura, pero yo ya me imaginaba. Al montón. Ya, claro, así, y le digo, vengo de parte de Cristian Cortés. Y ella automáticamente cambió. Y fíjate cuando conoces a gente cómo funciona. Y me dice, Cristian, el gordo. Claro que yo lo conozco a él, mi Cristian, hermoso, bello. Dice, espérate un momento que llamo al productor. Mira, si yo no le mencionaba a él, llama al productor, que era Javier Campuzano. Estoy mencionando bastantes nombres. Wow. Y ellos están activos. Y Javier Campuzano lo llama y sube. De esto de la primera vez había pasado como un año. Y sube y me dice, sí, estamos buscando a alguien
Digo, sí, y ella le dice, mira, viene de parte de Cristian, ha trabajado en Ecuavisa, ha hecho esto, todo, te va a funcionar. Y ahí entro, el tipo me dice, bueno, no me acuerdo si fue entre semana, y me dice, ok, vente el día domingo, porque ellos grababan el domingo un programa que se llamaba Sin Ánimo de Ofender, que era un poquito la contraparte de Vivos, ni en vivo ni en directo, que estaba en aquel entonces en TC. Ellos hacían también programas de imitaciones. Entonces me dice, vente el domingo para que empieces. Veo que haces vestuario, mira, tienes que encargarte de vestuario, de pelucas, de esto, este otro, buscar canje, hacer este otro. Dije, perfecto. Yo dije, mira, me sirvió lo que hice en Ecuavisa, me sirvió. Y voy el domingo y llegué así puntualmente a las 9, yo puntualito, 9 y 10 para las 9, porque eso sí, soy puntual, porque la puntualidad es lo importante. Y estos hijos de su madre llegaron a las 10. Y yo veía que pasaban los actores y todo, entre esos Martín Calle. En su momento, cuando era más joven. Claro, Martín Calle. Pero yo igual lo veía, porque Martín Calle ya había trabajado, había un programa ahí en CTV que se llamaba Chispazo. Ya. Y él trabajaba como un árabe. Martín ya había hecho cosas ahí. Y ya había visto a Marcos Espín, que era actor de novelas de Ecuavisa, también había hecho cosas. O sea, yo la conocía, Carolina Osa, veía que pasaba Carolina Osa y era una actriz que ya había hecho muchas cosas cosas interesantes. Entonces yo lo veía pasar y yo, wow. Y fue ya, entré a las 10 y ahí ya empecé a trabajar en ese programa, que tenían bastante rating. ¿Pero entró como productor? No, entré como vestuarista, asistente de producción, vestuarista. Te hablo en el 99. Y eso me sirvió mucho, porque en el 99 entré haciendo vestuario. Ya tenía experiencia en Ecuavisa. Correcto. ¿Y qué tiempo más o menos duró en CTV en su momento? 2 años. 2 años sí, duró. ¿Qué tal esa experiencia en CTV? Increíble, fue increíble porque, fíjate, ahí conocí a todos los actores, porque en el programa Sin Ánimo de Ofender, si tú ves en YouTube, creo que no hay eso, bueno, no sé. Estaba Francisco Pinargotti, ya. Carolina Osa, que Carolina Osa en los 80, 90 hizo full novelas en Ecuavisa, súper linda gente. De hecho, el otro día hablamos con ella. Carolina Osa, Francisco Pinargotti, Carolina Osa, Marcos Espín, Martín Calle, Miriam Murillo, que son de Tres Familias. Está en esa Johnny Shapiro, estaba en esa producción que se llamaba Sin Ánimo de Ofender, que hacían imitaciones de políticos, de programas cómicos y todo. Y me ayudó mucho porque yo tenía que conseguir pelucas, vestuario, vestirlo, coger la ropa, mandarla a lavar, traerla, cargarla. Hacía las citaciones para citarlo a los actores que estén puntual para poder las grabaciones y todo. Giovanni Dávila. Entonces fui trabajando en eso. Entonces ahí conocí gente, y ya conocía a la gente que trabajaba en otros programas. Entonces fue chévere, para mí wow, y me gustaba. Entonces ahí poco a poco empecé en vestuario. ¿Y la paga qué tal era en su momento? O sea, ya comenzó a generar más ingresos cuando comenzó a trabajar en el canal, ¿no? Sabes que si te ven aquel entonces era uno de los canales que creo yo que pagaba bien. Ya. Pagaba muy bien. Cuando entré en el 99 era en sucres y en el 2000 nos pasamos al dólar, creo. Ya. Pero sí me pagaron. No es que una fortuna, pero por decirte, el sueldo básico te pagan un poco más del sueldo básico. Y para mí, puta, que no estaba trabajando, no hacían nada, no me pagaban. Y trabajar en lo que me gusta y que me paguen era increíble. Estar en ese mundo en el que yo quería estar era increíble. Con gente que veía en televisión, por ejemplo, Amparo Guillén la veía en televisión, en novelas, y verla ahí era como, wow. A Carolina Osa, trabajar con ella, wow. O sea, fue como, ¿sí me entiendes? Fue bonito porque yo era un pelado que recién estaba empezando. Y dentro de este mundo de lo que es la producción y todo esto, a partir de salir de CTV, ¿a qué canal se fue después ahí? TC. ¿Qué tal fue esa experiencia en TC? Muy bonita. Fue muy bonita. También duré poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Cuánto? Sí. ¿Un año? Sí, casi 1 año, 2 años. Fui a TC porque justo en aquel entonces ya estaba... A ver, no fue a TC. Miento, no fue a TC. Porque CTV, no me acuerdo, tal vez la memoria me falla un poco, ya hubo problemas con CTV. Te empezaron a cambiar el nombre, creo. Sí, hubo un problema, algo creo que era, no sé, con el dueño, no sé qué pasó, y el canal ya se vino abajo. Entonces, el gerente general de aquí, de este canal, pone una productora, y en esa productora arma un programa que seguía con la misma línea de imitaciones, que se llama Estrellita In. Ya. Y esta productora arma este programa y vende ese programa a Teleamazonas.
Entonces nosotros grabamos, esta productora se la puso por la Garzota. Y fueron todos los actores, todos los que estaban de ese entonces fueron para allá. Y duró un poco tiempo, como un año duró ahí. Ya, entonces, para esto Francisco Pinargotti, wow, qué historia, me hace recordar todo esto. Todo lo que había vivido en su momento. Y para esto Francisco Pinargotti, puedes hacer 2 programas. Para esto Francisco Pinargotti, lo llaman de TC, o él se fue a TC, no sé qué vaina, se va a TC. Y en este programa de esta productora, yo hacía lo mismo, vestuario, pero ya tenía un poco más de experiencia, ayudaba a buscar locaciones, canje de ropa y todo. Hacía lo mismo que hacía en CTV, lo hacía acá, pero ya con mucha más experiencia. Y Francisco me dice, se va para allá, y ponte, no sé, en esta productora ganaba $100 por decirte, y Francisco me dice, vente a trabajar conmigo y te voy a pagar 180. O sea, una diferencia. Correcto. Y voy como productor. A mí me gustaría saber algo muy interesante dentro de este mundo. Me gustaría saber dentro de qué producción que trabajaste te marcó más, porque hemos visto que has trabajado para Tres Familias, Casi Cuarentona, en producciones nacionales que han sido fuertes. Pero ¿cuál fue que tú dijiste, me conecté con la gente, con el grupo de trabajo? Bueno, en una que trabajé y que creo que van a hacer otra parte, que fue Agridulce. ¿Por qué Agridulce? Porque fue mi primera experiencia como director en esa novela. Me dieron la oportunidad de dirigir, ¿no? Que fue El Cholito, del año 2007, en Ecuavisa. Entonces fue mi primera novela que dirigí. Entonces me dio la oportunidad ahí, me acuerdo Flor, con Roberto, que es su esposo, que pelearon para que yo esté en esa novela, y me dieron la oportunidad, y fue bonita porque, como te digo, fue la primera novela. Flor María Palomeque. Flor María Palomeque, que me dio la oportunidad, que ella peleó, habló con el director general de aquel entonces, para que me pongan ahí, ¿no? Entonces ella confió mucho en mi trabajo. Igual Roberto dijo, no, ¿por qué no le ponen? Estuvo mucha gente reaza a no ponerme ahí, tanto los gerentes como el director general, pero a través de ellos que creyeron en mí, me dieron esa oportunidad. Y yo ya había venido haciendo cosas, pero como asistente de dirección, ¿no? Que no era lo mismo. Como director tienes la responsabilidad de que la toma quede, de que ver dónde vas a grabar, que dirijas bien a los actores, trabajar con un equipo humano que es mucho más grande, que está bajo tu control. Entonces yo venía haciendo trabajo, pero de asistente de dirección. Y mi primer trabajo como asistente de dirección fue en una novela que se llamaba Yo vendo unos ojos negros, que fue en el 2003, que era un director argentino que vino, y créeme que ahí aprendí muchísimo, ¿no? En la dirección me dio la oportunidad y aprendí mucho a trabajar con los actores, a trabajar tras cámara, y ese fue mi background para poder dirigir la novela del Cholito. ¿Por qué te digo agrio y dulce? Dulce porque fue mi primera novela como director, aprendí muchas cosas, más de lo que apliqué de lo que había aprendido. Y amargo porque no fui recompensado como tenía que haber sido recompensado. ¿En qué me refiero? Económicamente, en créditos. No valoraron mi trabajo que yo hice ahí. Y que mi trabajo fue... Hay que siempre decirlo, ¿no? Aunque hay mucha gente que no te reconoce, pero mi trabajo fue muy bien hecho. Yo hice muy bien mi trabajo, pero sin embargo no fui reconocido ni creativamente, ni profesionalmente, ni económicamente, no, porque me pagaban casi nada. Era como, dale la oportunidad, dale la oportunidad. Hubo una época en la que tuve que dirigir las 2 unidades al mismo tiempo, por decirte, por un problema que hubo. Entraba a las 7 de la mañana a grabar en exteriores hasta las 3, y a las 3 me mandaban a grabar en estudio hasta la 1 de la mañana, porque las 2 unidades no se podían quedar paradas. No estaba como un solo director hasta que venga el otro director. Entonces me explotaron, dígase así la palabra, me explotaron trabajando, y nunca me reconocieron económicamente. Y nunca me reconocieron, este tipo trabajó bien por esto. Entonces por eso te digo, es agridulce, ¿no? Pero como experiencia fue muy buena, como entras pagando piso, chévere, pero me funcionó para poder seguir haciendo otras novelas, ¿no? Después hice Pareja Feliz, hice 5 temporadas de Pareja Feliz como director, y esa se podría decir que me siento muy chévere, muy orgulloso. Y ahí otra vez interviene Flor. Flor siempre ha sido ese ángel, esa amiga. Nos distanciamos un tiempo,
Pero después ya me pidió disculpas. Pero hice 5 temporadas de Pareja Feliz y cada temporada duraba 80 capítulos. Ya estábamos saturados. Pero no tienes idea cómo me divertía en Pareja Feliz. No tienes idea cómo yo gozaba con Flor. Ya nos conectábamos directamente a lo que íbamos a hacer. O yo le decía, oye Flor, tengo esta idea para hacerla chévere. Me encantaba hacer los videos de Pareja Feliz. La Mofle cantando, imitando videos. La productora me odiaba porque ella, como productora, todos los productores son así. Ellos quieren ver resultados, quieren que se grabe rápido, quieren que esto y que no se pierda dinero. Y grabar un video de la Mofle me tomaba un día de grabar un video. Entonces hoy un video duraba 5 minutos. Entonces a la productora no le convenía eso. Entonces le convenía grabar 30 escenas al día que grabar un video de 5 minutos o 3 minutos. Pero que muchas veces hay productores que no entienden eso, que a veces hay que dar algo creativo, algo divertido, ¿no? Entonces los videos como se hizo La Mofle del Millón, que es un cague de risa que están en YouTube. Hay un video que es de Halloween, en La Mofle y el Panzón en Halloween, que es vacancísimo, sí, un poco imitado sí del thriller de Michael Jackson. Que incluso que sale el fantasma. Todo eso. Ese capítulo para mí es el mejor. Lo grabamos, bueno, en 3 días. Fue pesadito, pero fue chévere. Y eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, ¿y si vivieron cosas paranormales cuando lo grabaron? No, me da un poco de miedo, pero no, realmente no. Pero se hicieron muchas cosas interesantes en La Pareja Feliz, que fue lo que ahí sí te digo, ahí sí fui reconocido como el director, como económicamente. Entonces sí me siento orgulloso de lo que hice en Pareja Feliz. Y aparte que tuve un apoyo incondicional de Flor, y ella sabe que no lo digo por lambonearlo, porque no es que lamboneo, y con Flor mantengo una muy buena relación de amistad. De hecho nos vimos el otro día porque queremos hacer cosas, y no, la aprecio mucho y le agradezco siempre mucho a Flor porque siempre estuvo ahí pendiente en que haga cosas. Yo creo que siempre en la vida necesitas tener a alguien que te apoye, siempre. Y ese ha sido mi lema en mi vida, poder apoyar a la gente que lo necesita. Por eso abrí un taller que se llamaba El Set, donde te conocí a ti, tú tomaste ese taller, y que hay mucha gente que va y que a veces hay gente que va y no le cobra el taller, porque es una forma de agradecimiento, porque hay gente que me apoyó, como hay gente que no te apoya. Por eso La Pareja Feliz fue mi bebé, me apoyó. Y ahí vino otras novelas como Tres Familias, que me llamaron a Tres Familias, porque cuando ya salgo de Teleamazonas, me llaman de Coavisa y entré en la segunda temporada de Tres Familias, creo. ¿Y para qué? Súper chévere. Ya había conocido a los actores, con los que la mayoría de los actores ya los conocía. A Erika la conocía, obviamente, ¿quién no conoce a Erika? Erika conoce a todo el mundo, pero nunca había trabajado con ella. ¿Ya? Con Erika nunca había trabajado. Y todo el mundo me decía, ten cuidado porque esa man es jodida, es fregada, es complicada para trabajar, es difícil. Y yo decía, miércoles. O sea, no me daba miedo porque ya había trabajado con muchos actores y decía, miedo porque va a tener. No. Correcto. Entonces, cuando voy a trabajar en Tres Familias, con Marcela ya había trabajado. Marcela la conozco del 2003. Amo a Marcela Rued. Me encanta trabajar con Marcela Rued. Me cago de risa con Marcela. Tenemos una muy buena relación, una muy buena química trabajando con ella. Entonces, ya conocía a todo el elenco de Tres Familias, menos a Erika. Nunca había trabajado con ella. Con Martín ya había trabajado. Con Miriam ya había trabajado, con Cecilia también. Entonces con ella, entonces todo el mundo me hablaba de esto y yo decía, ¿pero por qué? Y hay actores que son muy exigentes. En este caso Erika, Flor también es muy exigente, todos son exigentes. ¿Por qué? Porque tienen una imagen que cuidar. Ellos cuidan su trabajo, ellos cuidan su imagen, cuidan su profesión, quieren hacer las cosas bien, que todo salga bien, entonces te exigen, ¿no? Y no quiero hablar mucho. En este medio hay gente que no trabaja muy profesionalmente, trabaja muy hacia la ligera. Entonces, tú como director, como productor, como actor, como todo el que trabaja tras cámara, tú tienes que llevar tu trabajo hecho. Si tú estudias en la universidad y tú no llevas tu trabajo, vas a hacer tu examen y no estudiaste. Si no estudias, no vas a llevar un trabajo, no vas a hacer bien la nota, ¿ok? Y pasa lo mismo en un trabajo. Entonces, cuando yo iba a grabar, yo llevaba mi trabajo hecho, estudiaba todas mis escenas, sabía cómo las voy a hacer, ya pedía todo lo que se necesitaba. Yo estudio mi guión,
no es que no estudio, y sé cómo lo voy a hacer. ¿Alguna vez tuvo algún actor como que, no, o sea, no daba? Como que era una escena así que le decía como que la típica, tocaba regirse, ja, 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 se cayó eso. Y como que el actor no daba y decía como que, ja, 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 se cayó eso. Lo hacía, no lo hacía orgánico. ¿Pero te refieres a los protagónicos, a los que están, o a un actor que viene recién? O sea, cualquier... por ejemplo, el actor profesional no te hace eso. Él sabe. Él sabe lo que te va a hacer. O que viene en este caso. Claro, el actor profesional sabe lo que tiene que hacer. De repente está un poco, no me gusta el guión, no me gusta esto, o tuvo un problema en ese día, que es entendible, no está preparado para hacer en eso. Pero en el momento te lo hace. Pero sí me toca con actores que recién llegan, que son actores que no tienen el background de haber trabajado. De redes. O sea, no más que de redes, no actores que no tienen, actores que por ejemplo están en el día a día grabando, ¿ok? Y no tienen ese training. Por ejemplo, si Martín, te pones Martín graba todo el día, 12 horas. Pero viene un actor que solamente viene a grabar 3 escenas. Entonces no entiende la escena o no entiende esto y no te da. Ahí sí me pasa que... Pero es que es ahí donde vengo yo. Viene la confianza que puede tener el director con este actor. Tienes como director, tienes que darle la confianza para que pueda hacer un buen trabajo, explicarle de qué trata el personaje, por más que sea de una escena, 2 escenas, tienes que explicarle, no decir, hey, ya, graba. No, al actor hay que tratarlo bien. Y eso pasa en la mayoría de las productoras, porque yo me he dado cuenta que incluso, bueno, no tanto a los actores, pero hemos visto que a los extras, que le dan dice, aquí está tu parte, y ahí hazlo. Pero yo he visto que eso, en cambio... He visto su trabajo, he visto cómo usted ha dirigido algunos extras y chéverísimo. Le dice, ¿sabes qué? Mira, haz esto, el otro, pégale con esto y ha resultado. Claro, a ver, yo voy a hablar desde mi experiencia, sí. No voy a hablar desde otra persona. Tú tienes que abrazar a esta gente. A esta gente me refiero a la gente nueva que está empezando. Tú no las puedes maltratar, tú no puedes ser grosero, no puedes ser déspota o decir hazlo, porque hay mucha gente que a veces va con una ilusión, que va con unas ganas de prepararse, saber, y a veces hay mucha gente que no sabe. Te llaman para un casting, lo hace y te salió bien, pero de repente trabajar con 30 personas atrás de cámara, que viene, que te ponen el micrófono, que te peinan, que te maquillan, que te esto y todo, y aprender del texto, es difícil. Entonces están nerviosos, se ponen muy nerviosos. Entonces tú no puedes venir y ponerle más nervio como director. Entonces de repente te ven como una imagen, el director, te ponen más nervioso. Entonces tú le das la confianza, tú hablas con esta persona. Me toca el tiempo, a veces cuando me toca un actor que tiene que hacer una escena, me toca el tiempo de decirle, haz esto, haz este otro, y hablarlo, ¿no? Porque es mi forma de ser. Y por ejemplo los extras, tratarlos también bien. Hay otra persona que es un asistente de dirección que se encarga de manejarlos, de decir, ponte acá, párate acá, haz esto, este otro. Pero cuando me toca, mira, me pasa un caso curioso con un actor que era venezolano, mi amiga Viviana, que es directora de casting. Bueno, listo. Ya, Viviana, un actor que era un policía, tenía que llegar y no sé, si tú ya un actor, pero le cansó la última hora, entonces llama a otro actor para que haga de policía. Entonces este actor vino rapidito. Este actor era venezolano. Entonces cuando viene, pachamo, conchale, vale, no hablaba así, pero era venezolano. Primero, para empezar, un actor o un personaje que haga de policía siendo venezolano, era como que estamos locos aquí, no puedes ser un policía venezolano. Correcto. Ya, entonces yo dije, cuando lo veo, me quedo así y empieza a hablar y yo le busco Viviana y Viviana se había escondido. Se había escondido porque ya sabía lo que le iba a decir, que no podía, pero no se quería cancelar esa grabación y no se podía y había que hacerlo. Pero si dio el diálogo, si lo dijo normal. Claro, entonces a este actor que lo llaman así rapidito, o sea, lo llaman rapidito y el actor no, y era actor, o sea, eso es lo chévere, era venezolano pero era actor. Entonces vente, cámbiate, ya, pum, le meten allá. Y nadie le había explicado lo que tenía que hacer y esto de acá. Correcto. Y justo había un padre por el motivo y le digo, ¿cuál es el actor? Y empieza a hablar, él comenzó yo, miércoles. Entonces empecé a hablar con él, le expliqué sobre qué se trataba la escena, le dije lo que quería, y le dije, por favor, trata de neutralizar el acento para que no se te escuche como venezolano. Ya, entonces le expliqué y le di la confianza, le dije, le puse el antecedente, ¿qué haría un policía? ¿Cómo son los policías acá? ¿Qué esto de acá? Y hablé.
Si yo como hay directores, no reconozco que no le estoy prestando atención a eso, pero yo no puedo hacer eso. Primero tengo que darle la confianza a la persona que está llegando, explicarle sobre qué se trata. Primero, porque es actor, porque es una persona, es un ser humano y viene a hacer un trabajo con pasión y todo lo que... Tengo que explicarle eso. Aparte de eso, también cuido la producción y cuido el producto que se está haciendo, porque es a la larga de lo que se va a reflejar. Entonces le expliqué, y para no alargarte el cuento, el tipo después salió súper agradecido conmigo. Me dijo, nunca nadie me había tratado así, nunca nadie me había explicado del personaje. Me llamaron así, me pidió disculpas, si dijo no vino preparado y no me sabía las líneas. Como actor se aprendió rapidito las líneas. Claro. Me pidió disculpas y me dijo, esto es la forma de trabajar. Y yo trabajo así con todos porque es lo que funciona, ¿no? Para trabajar con gente que te toca, que viene a trabajar 1 o 2 escenas. Les recomiendo que hagan eso. Correcto. ¿Y alguna vez le ha pasado así que ha llegado algún actor o algún extra que no ha dado la línea? Así como que... Sí. Chuta, se queda así como que ¡wow! Y repite ¡wow! Sí, se me ha pasado. Pero eso pasa porque viene de casting. O sea, yo no elijo. Ya. El casting hace... llama a tal persona, te hace un casting, por eso son los castings. Haces el casting y ya vas para allá a grabar, vas preparado. Pero ahí viene también los nervios y todo eso. Entonces ahí es donde que pero por eso es lo que te decía. Más que todo es la confianza, ¿sabes? De la persona. La confianza y la confianza que le pueda dar la gente que está ahí. Hey, tranquilo, vas a hacerlo bien por acá. Pero me pasó una vez con un actor que es conocido y vino un actor que me lo mandaron y tenía algunas líneas y no lo daba. Y era médico, tenía que hacer el personaje médico y no daba. Y yo miércoles, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto de acá? Y tampoco quería hacerlo sentir mal a esta persona, claro, pero no daba. Porque prácticamente si lo hacían sentir mal, más se trababa. Claro, y había que grabar porque esa locación nos prestaba en ese momento y sí había que grabar. Entonces tuve que recurrir rápido, a ver qué hago. Y ya sentía que este actor se estaba molestando, no el otro, el actor, el fijo, ya se estaba estresando porque no le daba. Y llegó un momento y me dijo, oye Guillermo, no me está dando este actor, no puedo. O sea, también hay que entender, un actor que viene acá y si no te da... ¿En qué novela fue? Tres Familias. En Tres Familias. Okay. Sí. Entonces, lo que opté fue, para no hacerle sentir mal a este actor que lo habían citado, que no tenía experiencia, porque había términos que había que decir médicos, y para el actor que estaba acá, que le entiendo, porque ya se empezaba a frustrar. Y por eso te digo, hay actores que dicen, es mi imagen. O sea, yo puedo resolver la escena en ese momento, pero también necesito la contraparte. Si no me la das, no me funciona. Y entiendo, y no es que son estrellas, cuidan su trabajo. Entonces le dije, ok, voy a hacer algo. A este actor no lo voy a hacer sentir mal, voy a hacer que me diga unas líneas y esas líneas las voy a poner aquí y el resto texto en off. Y después hice grabar y le dije al actor, tú reacciona como actor, reacciona, y a este actor solamente le puse 2 palabras y el resto es texto en off y me quedé con la imagen de él. Imagen de otras cosas, en edición ya se resuelve. En edición se resuelve muchas cosas, aunque el editor te quiere matar por eso. Y la escena quedó chévere, porque el peso estaba sobre el actor principal. Claro, también funcionaba el otro actor, pero como no me funcionaba en ese momento, tuve que resolverlo así. Pero esa es la fea también, porque ahí ya ni más lo vuelven a llamar. Sí, pero ya no depende de uno, ¿no? Ya no puedes hacer más. Cuando tú ves que si va a funcionar, tú dices, le apoyas, le ayudas, y la traté de ayudar, pero ya no puedes más. Entonces, pero es chévere también, igualmente esto es chévere porque cuando una persona o cuando un actor da con el diálogo y vuelve y graba todos los días, ya prácticamente los diálogos se le quedan, ¿sabes? Total, es que esa es la experiencia. Por ejemplo, los actores que trabajan en una novela 6 meses, ya es la experiencia, ya saben dónde está la luz, cómo trabaja el micrófono, y no cómo tanto trabajar. Eso, los textos, cómo improvisarlo, cómo vivirlos, cómo saberlo, porque yo, bueno, le digo porque yo ahorita actualmente estoy grabando contenido cómico y no tengo un texto, o sea, no tengo un guión textualmente, pero la idea fluye. Entonces es como que, y tú dices, chuta, tengo que vivir eso. La idea está ahí, pero hay que plasmarla y sentirla. Y es muy interesante eso. Es que la actuación es rica, es linda, me gusta, pero también estoy consciente de que los actores tienen que prepararse. Llega un momento cuando trabajas en una novela, hay actores que luchan en un casting, luchan por conseguir el papel. Una vez que lo consiguen, ya lo dejan todo hacia la ligera. Ya, el texto ya, perfecto. Ya, y no. Entonces por eso a veces tú tienes que ver que hay actuaciones que son pésimas,
malas, que no son buenas, y son actores. Entonces, pero es a veces, muchas veces porque son dejados, con razón o sin razón. Porque a veces dicen, por ejemplo, es que él llegó tarde, yo también llego tarde. Es que él no se aprende las líneas, o ella no se aprende las líneas, yo me lo aprendo en este momento. Pero a ti no te debe importar lo que si llegó tarde o si no se aprende las líneas o cómo se las aprende. Es tu trabajo, tu responsabilidad saberla. Es como diga, bueno, el actor llega tarde, entonces yo también voy a llegar tarde como director. El actor no sabe las líneas, entonces yo no me voy a aprender mis líneas, cómo voy a hacer mis planos y todo eso. No, cada uno es responsable de sus actos. Y a la larga eso se refleja, ¿no? Entonces tú como director tienes la autoridad y exiges. Por ejemplo, había muchos actores que aman grabar conmigo, pero es como que decir, chuta, me gusta grabar con este man, pero sé que me va a exigir, ¿ok? Pero les gusta, porque yo les saco lo mejor de ellos, ¿ok? Yo les exijo. Entonces es como cuando vienen, yo les tomaba la lección, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, venía a alguien y le decía, ¿dónde estuvo tu personaje antes? ¿Qué está haciendo ahora y qué va a hacer después? Y los manes se quedan así como que, mierda. Entonces tenías que responderme dónde estaban, qué hacía, el momento que voy a grabar ahora, ¿no? Y qué van a hacer después. Claro. Entonces yo les obligaba a que ellos vengan estudiando todo, no solamente su escena. ¿Y por qué das el texto ahora? Dime por qué das el texto. ¿Por qué lo dices? ¿Qué está pasando en este momento con tu personaje? Entonces no se quedan así como, miércoles. Entonces, pero ahí salía más fluida la actuación de ellos. Su interpretación era más fluida, porque lo entendían, de dónde venían, qué están haciendo ahora, lo que voy a grabar ahora y qué es lo que va a pasar después. Entonces ellos entendían eso y sacaban uno mejor. Entonces yo decía, no, corte, no, ¿por qué me dices este texto? Corte, vamos de nuevo. Y aparte que te daban 20 minutos para grabar, entonces yo tenía en ese transcurso de 20 minutos darle toda la información a ellos, que esa información ellos deben tenerla. No, ellos como actores deben estudiarla. No es solamente aprenderme el texto, sino saber por qué lo digo, de dónde viene mi personaje, por qué está pasando mi personaje en este momento, qué pasa en mi personaje en este momento, por qué reacciono así, por qué estoy enojado, por qué estoy molesto, por qué estoy feliz, me peleé con mi mamá, me peleé con mi novia, no me pagaron, no sé. Entonces tienes que buscar esa forma y eso te ayuda, ¿no? Entonces, por eso muchos actores les encanta trabajar conmigo, otros no, aunque ya se me olvidan, ni siquiera me llaman. Bueno, profe, o Guillermo en este caso, me gustaría saber también con qué actor prácticamente como que se le hizo difícil trabajar aquí en el Ecuador. ¿Y a cuál se le hizo más fácil? No es que, a ver, es que todos tenemos personalidades distintas. ¿Ya? Todos tenemos, un día nos levantamos de buen humor, otro día nos levantamos de mal humor, hay cosas que en el transcurso del día nos molestan, pero sí, me ha tocado actores que son muy, muy respetuosos. Por ejemplo, venía con Erika. Yeah. Erika, por ejemplo, es muy profesional, muy chévere. Y cuando ella me vio fue como que, te va a poner a prueba. Me encanta. Entonces ella me ponía a prueba. Entonces era mi vida, y bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Así decía. Y bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y yo le daba así la lección. Mira, necesito que hagas esto, y que camines esta cámara, y en este texto te sientes acá, y te pongas por acá, y que hagas esto y otro. Y la tipa se sabía todo. O sea, la tipa sabe dónde está su luz, dónde está su... Se sabe todo, todo. Entonces, creo que ella siempre me decía, ya, dame tu texto, y las cámaras ponen. Entonces, yo le decía lo que yo quería que haga. El personaje haga. Siéntate aquí, párate acá, trabajas para esta cámara, esto. Entonces, además se quedaba como loca, decía, ¿en serio me está diciendo todo eso? Entonces, ella me venía a sorprender y yo la sorprendí. Entonces, yo me fijaba en todos los detalles, porque dice esto y todo. Y de hecho, hubo una anécdota con ella, y creo que de ahí ya me empezó a creer que ella usaba extensiones. ¿Ya? Entonces y le llegaban hasta acá. Y creo que un día grabó en una unidad que era con otro director y se le habían olvidado poner las extensiones. Y yo grabé una escena en la que ella sale de la casa y las extensiones estaban acá. Y la siguiente toma era ella entraba a la oficina y entraba a la oficina con las extensiones hasta aquí. Pero para esto ya había grabado otras escenas sin las extensiones. No se había dado cuenta ni maquillaje, que es la responsable, ni el script, ni el director. Y ella tampoco creo que se había dado cuenta hasta que ya le tocó grabar la última escena y se da cuenta de que no tenía las extensiones. Pero justo ella tenía un evento, ella me contó, tenía un evento que no podía perder, era un cachuelo, no podía perder y tenía que irse a las 6. Y ella dijo, se quedó calladita, dijo, no, se fue. Y justo le toca grabar la escena conmigo, otro 3 días después, grabó conmigo la escena que ella sale de la casa con las extensiones acá. Y la escena que entra a la oficina, que entra con las extensiones acá, la continuidad exacta.
Le toca grabar justo esa escena. Y ella decía que no le toqué a Guillermo, que no toqué a Guillermo. Y le toca grabar conmigo. Y cuando ella está entrando, viene bla, 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 bla. Y yo la veía algo raro. No sabía qué era, le veía algo raro. Y digo, está raro. Y ella ya se había dado cuenta. Y está así. Ya, pues mi amor, grabemos rápido. Digo, sí, espérate, que te veo algo raro. Y la mamá, no, ya grabemos rápido. Y ella sabía que era la función. Entonces yo le digo al script. El script es la que lleva todas las continuidades. Le digo, revísame esta escena. Algo está raro. No la veo rara. Me dice, ¿qué? Y la escribí y empezó a temblar. Digo, algo la veo rara. Y efectivamente, digo, déjame ver la escena que yo grabé con la que voy a grabar ahora que ya entra a la oficina. Y me enseña la escena, la extensión aquí. Y el video que le veía acá, la extensión estaba acá. Se habían olvidado poner. Digo, no tiene la extensión, no tiene el pelo. Se le cortó el pelo que salió y ahora me dice que ya grabaron otras escenas así. Digo, yo no puedo grabar así. Porque eso es un error. Si debo pasar un error. Y ella, mi amor, ¿qué espera? Grabemos. Le digo, espérate. Y me acerco a ella. Y ahí me cuenta la historia de ella. Y yo no podía dejar pasar eso. Y como hay un director general, le dije al director general, dije, mira, pasa esto. Yo te lo digo. Error mío no fue. Error de quién fue, no lo sé. Esa es tu responsabilidad. Pero yo esta escena no la puedo... Si tú me dices que la grabe así, yo la grabo. Pero tendrá que repetir las 5 o 4 escenas que habían grabado con ella. Y el director general se molestó y dijo, se repite. Y ahí hubo un caos, le llamaron al productor que tienen que repetirse, porque Guillermo tiene que hacer... O sea, yo me doy cuenta de todos los detalles. Entonces, también... todo que... ñaña, porque es que... Entonces, gracias a Dios con Erika siempre me pedía en todas las grabaciones, cuando eran escenas fuertes, me pedía. Y agradezco mucho eso a Erika porque confió mucho en mi trabajo, le gustaba mucho mi trabajo, yo la cuidaba, ella sabía que yo la cuidaba en todo, en el sentido que su personaje salga bien, que su actuación sea bien. Entonces ella me cuidaba. De hecho, cuando se hizo Casi Cuarentona, ella fue una de las que me pidió, porque los productores obviamente me conocían, pero como que no querían tener a otra persona. Y Erika y Marcela dijo, necesito que esté Guillermo. Y yo las cuidaba. Entonces agradezco mucho. Creo que eso habla un poco de tu trabajo que haces, ¿no? Y las conexiones que tienes con la gente. Y me ayudó mucho eso con Erika, que me pedía en cada grabación que era difícil. De hecho, cuando vino un actor colombiano, Don Huevas le mandaban a ensayar. Entonces yo iba a ensayar y de hecho ella me pedía que yo esté en las grabaciones, esas grabaciones pepas, que yo esté ahí dirigiendo. Y cuando no podía, me decía, ¿por qué no estás? Digo, pero es que me mandaron a otras escenas. Porque a mí me mandaban, ¿no? Yo era el que, bueno, me mandaban así. Pero es muy gratificante trabajar con gente que aprecia tu trabajo. Entonces, y si hay actores que sí son jodidos, ¿no? Pero ya, hay que saberlo sobrellevar. Correcto, Luis. Bueno, en este caso, ya como para ir finalizando, me gustaría saber qué actualmente está haciendo Luis, en qué proyectos se tiene como visión y sobre todo, qué es lo que desea para el Ecuador y para todo el mundo entero. Me gustaría saber ese proyecto que tiene. Yo primero quisiera paz mundial. No, güey, eso. Con la hierbita. Nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora lo que se está moviendo son las redes, ¿no? Son las redes. Lamentablemente en Ecuador no se están haciendo muchas producciones nacionales. Sé que hoy se hizo ahora último una, pero no se están haciendo más. Y es una pena porque mucha gente nos quedamos sin trabajo. Muchos me refiero a los que están tras cámara, camarógrafos, sonidistas, editores, actores. No hay mucha gente. Si no hay producción, no se hace nada. Correcto. Y hay que hacerla. Pero sé que el mercado está moviéndose a las redes sociales. Tú de hecho me estás ayudando a abrir Facebook. Pero no, yo tengo mi Facebook personal. Pero hay un Facebook porque ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy con una actriz que se llama Alejandra Paredes y Oscar Cabeza, que hicieron 2 personajes hace siglos en 3 familias que se llama Penélope y Valentín. Entonces la idea es hacer algo para las redes con ellos, que ya te enseñé algo, para TikTok y encender un poco las redes con ellos. Y estoy haciendo eso, escribiendo cosas, sigo con mis talleres de Alcet, de actuación, y viendo qué más se puede hacer, porque las cosas no están tan fáciles, está un poquito complicada. Entonces, si alguien tiene alguna producción, alguna cosa, quieran mi experiencia en la dirección, avísenme, llámenme, no, ahí les dejo el número. Entonces, estamos haciendo eso, más que todo para ver qué se hace con Penélope y Valentín, hacer una pequeña serie, algo, cosas, y ver, porque en televisión realmente no se está haciendo nada, están haciéndose realities, creo, ¿no? Correcto. Creo que está Belén, Combate, que por cierto ahí está Carlitos Escabones, saludos si es que me ves, no creo, pero bueno. Y nada, y más,
creo que Teleamazonas está haciendo también realities, ¿no? Pero producción así, producción como series, novelas, qué pena, no se está haciendo nada. Y en eso, y vamos a ver qué pasa, seguir haciendo esas cosas. Creo que hay que crear contenido y que la gente que esté haciendo redes se prepare, por favor, prepárense. Métanse a talleres, si les gusta la actuación, métanse a talleres, cojan una carrera como esta y prepárense, nada más. Claro, y es muy interesante porque yo me recuerdo que antes de ingresar a este mundo de la actuación, porque yo también soy creador de contenido, y le voy a contar una experiencia que me sirvió demasiado, ¿sabes? Bueno, con Guillermo en este caso, él siempre me manifestaba y me decía, ¿sabes qué? Si hay una cámara así, debes ponerte así. Si está o sea, ¿cómo encajar dentro de un escenario con tantas cámaras? Y fue muy importante que una vez me acuerdo que me llamaron para salir de extra para la productora, si mal recuerdo, Rompecabezas. Ya, entonces ellos tenían como una conexión o tienen publicidades con La Ganga, si mal recuerdo. Ok, entonces ahí el personaje oficial era el Cholito, pues en este caso. Claro. Ya, entonces yo me acordaba que prácticamente, o sea, yo decía, el Cholito es bajo, más bajo que mí, y yo soy más alto, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me le pongo atrás, pero para que no se note mucho? Y yo intentaba, yo tenía esa noción, aumentando máster en este caso, y así, entonces, él vio la noción que yo tenía para poder encajar en esa toma. Okay. Entonces, él lo que hizo, me hizo un poquito más para atrás, y me dice, mira el hombro con hombro. Entonces, y ahí quedó la toma ahí. Quedó como que él viera así un poquito más alto y yo así más bajito. Y quedó la toma espectacular. Y pero entonces, te gustó la experiencia. Entonces. Me gustó la experiencia ahí con usted cuando estábamos estudiando. Bueno, me estaba impartiendo clases, dando clases. Y cuando uno tiene noción de algo es chéverísimo porque encajas en todo. Claro. Y eso, bueno, también mi mensaje para las personas que no ven, en este caso, que siempre cumplan sus sueños. Que nunca dejen de soñar porque cuando una persona deja de soñar se muere, creo yo, porque ¿para qué vives si no tienes sueños o metas o propósitos? Vives como un robot programado solamente para el programa, como dicen. Pero bueno, esto será hasta una próxima ocasión para cuando las luces se apaguen. Muchas gracias, Bravo.